La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa La historia que quiero vivir, que hoy estamos transmitiendo ya en vivo aquí desde los estudios de Radio Fórmula y transmitiendo, como ustedes bien saben, a través del 103.3 de FM, también en el 970 de AM. Ya lo saben, amigos, aquí en la capital de la República Mexicana, en algunas ciudades del país donde estamos librando batallas muy feroces contra los autos de lujo, pero también llegamos a los Estados Unidos, a Puerto Rico, a Canadá y a todas partes, eso sí, de México y del mundo donde exista internet, a través de la página www.radioformula.com.mx. También, como siempre lo hago, y antes de pasar a agradecer a los amigos que ya amablemente se han comunicado conmigo, quiero recordarles que están para ustedes las vías de comunicación electrónicas disponibles: el correo villalpandohistoriador@gmail.com, el Facebook Villalpando la Historia, y que como cada sábado lo hago por la noche, este mismo programa estará disponible en mi página, canal de YouTube, José Manuel Villalpando, en donde se encuentran ya casi desde hace un año, 8 meses, toda la serie de programas últimos, estos últimos, pues de alguna manera 20 meses que he podido recopilar, porque es cuando me propuse grabarlos en video. Recuerden, amigos, que ya Radio Fórmula no tiene el servicio de podcast, pero que hay otros como iVoox, me han dicho, que no sé cómo se maneja, en donde pueden también volverse a escuchar estos programas o verse a través de mi canal de YouTube o bien en la página de Facebook Villalpando la Historia, donde también lo coloco cada sábado por la noche. Gracias. Primeramente déjenme agradecerle a don José Naún, que me dice que le gustó mucho el programa de hace 15 días en el que hablé de Benito Juárez y que sería bueno divulgarlo a través de las redes sociales. A mí las redes sociales me dan un poquito de preocupación. Yo manejo el Facebook por una verdadera necesidad profesional de poder comunicarme con ustedes, mis radioescuchas, mi público, pero por otra parte a mí me preocupan mucho todo lo que se está viendo y lo que podemos leer y las barbaridades que allí se dicen. En fin, es otro tema más filosófico de comunicación que de otra cosa, pero pues sí, el programa está en redes sociales, a través, repito, de la página de YouTube. Muchos amigos lo han compartido, también lo han hecho muchos otros amigos que tengo en el Facebook, también me han hecho el favor de compartirlo, y bueno, es lo que yo puedo hacer. El otro día decidí también, de una manera personal, no tener Twitter. Yo sé que me veo muy atrasado y muy obsoleto, muy arcaico y muy anacrónico y muy pasado de moda, pero yo todavía prefiero hablar mucho que hablar poco y mal, y que decir barbaridades. Hay gente cuyo talento le da únicamente para escribir no sé cuántos caracteres. Bueno, hay otros que tenemos una especie de vocación desmedida por el habla y por la escritura, y no, la verdad no me sale hablar, escribir poquito. También le agradezco mucho a don Raúl Tamayo, que me escribe como siempre desde Indianápolis, se lo aprecio mucho, que bienvenido ya de regreso en vivo. Saludos a quienes todavía siguen de vacaciones o que ya están de regreso. Sí, ya está regresando hoy mucha gente. Rápidamente déjenme decirle, le agradezco muchísimo a doña María Georgina, que me escribió también hace un rato desde allá de San Miguel el Alto, en Jalisco. También tengo un par de comentarios más. Don Jorge Lozano, buenas tardes y ya listo. Desde Ensenada, don Leopoldo Espinosa, dice que su familia está encantada escuchándome. Gracias, don Leopoldo, muy amable. Y déjenme dedicarme rápidamente. Y don Carlos Prado desde Torreón, que me dice que estuvo por aquí en la semana pasada de vacaciones. Gracias, don Carlos, muy amable, muchas gracias. Tengo un par de correos interesantes. Uno de Marco Antonio Rivera Ramírez, que me pregunta que si puedo enviar un saludo a su señora madre, doña María Lourdes Rivera. Con todo gusto, doña María Lourdes. Muchas gracias, se lo agradezco infinitamente. Y también uno más de Frida Meyers, que me dice que le mando un saludo a su padre, a don Víctor García, que está interesado en los programas. Y aquí viene la pregunta interesante. Perdón, dice que cómo veo la postura del presidente de la República ante las agresiones del señor Trump, y que por qué tanta agresión a nuestro país.
y que ojalá le responda. Le respondo con todo gusto. Mire, lo de la agresión o por qué tanta agresión a nuestro país, yo le sugiero, si usted tiene la amabilidad de buscar en este canal de YouTube, el mío, José Manuel Villalpando, un programa que hice hace como un año, en febrero, enero-febrero de 2017 precisamente, que se llamó ¿Por qué odia Trump a México? No quisiera hoy detenerme en eso porque lo voy a hacer la semana que entra. Segundo, ¿qué opino del mensaje del señor presidente, la respuesta que dio el presidente Peña al presidente Trump a esas bravuconerías que se aventó? Pues me pareció excelente el mensaje. Yo sé que pocas veces, y así ha sido comentado, el presidente de la República actual pues ha tenido un éxito como el que tuvo esta semana. Creo que hubo un reconocimiento unánime, tanto que incluso los 4 candidatos a la presidencia de la República estuvieron de su lado en esta postura de defender a México con más agallas y pantalones que lo que había pasado, también hay que decirlo, pero yo creo que debemos estar orgullosos de esta unidad nacional que se convocó en torno a esta verdaderamente patraña de agresión, de la cual, repito, permítanme una semana más. Tengo que esperar a ver si hay respuesta de Trump a lo que dijo el presidente Peña. Y les prometo que la semana que entra haremos un análisis que ustedes pueden un poquito avanzar si están interesados, leyendo lo que publiqué hace un par de días en el propio Facebook, un pequeño estudio de por qué la historia podría repetirse, porque una de mis hipótesis es que el presidente Trump está siguiendo los lineamientos, el guión de lo que hizo en 1846-47 el presidente James Polk de los Estados Unidos, porque hay una serie de paralelismos que ya explicaré con detalle la semana que entra. Pero mientras, vamos al programa el día de hoy, que también les juro que va a ser interesante, porque es una historia que poco conocemos. Mucho hablamos de ella, mucho decimos de esta institución de la cual voy a comentar, pero casi nadie sabe en realidad qué son. ¿Qué es el Estado Mayor Presidencial? Obviamente, y por eso me dan miedo las redes sociales, como un candidato acaba de decir que no va a utilizar al Estado Mayor Presidencial, bueno, se han echado encima en contra de este organismo de una manera feroz en las redes sociales. No es una guardia pretoriana romana. ¿Se acuerdan ustedes que los césares allá en Antigua Roma tenían, además del ejército que estaba compuesto por muchas legiones, había una más, una corte pretoriana, un cuerpo de guardia de soldados de élite que eran los custodios del pretorio, precisamente este lugar? El pretorio es el lugar donde residía, desde donde gobernaba primero los cónsules y después el emperador. Se le llamó así porque eran los custodios de alguna manera pues del pretorio donde estaba el César romano, y llegaron a tener tal poder que ustedes recuerdan en la historia clásica romana, pues eran capaces, por ejemplo, el famoso Sejano, un auténtico pues general palaciego o corrupto, eran capaces de quitar y poner emperadores. Recuerden ustedes que, por ejemplo, el emperador Claudio pues fue depuesto por un movimiento de su propia guardia pretoriana. Lo mismo le pasó a Nerón, y en fin, varios fueron los que sufrieron los vejámenes de los pretorianos. Pero eso no es el Estado Mayor Presidencial. Debo decirles, nada más para adelantar, que es un organismo de carácter militar. Sí es militar, esto es importante, que en todos los países o casi en todos existe. En Estados Unidos no, ahí es un organismo civil, se le llama el Servicio Secreto. Pero en los demás países del mundo, casi en todos, es un organismo de tipo militar compuesto por militares del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, y que tienen como finalidad proteger la vida del presidente de la República en todo tiempo, también de su familia, también de los dignatarios extranjeros, jefes de Estado que nos visitan, como cuando viene algún presidente o cuando viene el Santo Padre, y también, bueno, tienen a su cargo esta especie de pantalla protectora que debe tener un presidente de la República. Ya sé que es muy fácil decir, ay, ¿por qué al presidente sí lo protegen y a los demás no? Entiendo, esa es la forma más rápida, ligera y, debo decirlo con todo respeto, ignorante del tema. Atentar contra la vida de un jefe de Estado en todo tiempo, en cualquier lugar y en cualquier país, es algo gravísimo porque es un ataque directo a la seguridad nacional de los países. Y si alguien, por ejemplo, tiene experiencia, aquí en México solamente hemos perdido un presidente de la República muerto en circunstancias de atentado, solamente uno, platicaré ahorita el tema. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, que llevan 4, ahí sí tienen una experiencia muy grande de cómo debe ser la protección que debe brindarse
a un presidente. Recuerden, allá mataron a Abraham Lincoln, mataron también a James Garfield, al presidente McKinley y finalmente al presidente John F. Kennedy. En México no ha pasado más que una sola vez. Las demás veces los presidentes que han fallecido han hecho en el encargo, lo han hecho enfermitos, como el presidente Miguel Barragán, como el presidente Benito Juárez, y solamente a Carranza lo mataron siendo presidente. Recuerden que Álvaro Obregón, cuando es asesinado, es candidato electo, presidente electo, y que Luis Donaldo Colosio nada más llegó a ser candidato a la presidencia. No son jefes de Estado. Pero vamos por el principio. Miren, el Estado Mayor Presidencial aparece en México con el nombre de Ayudantía o Cuerpo de Ayudantes del Presidente en época de don Guadalupe Victoria, que invitó para ser su ayudante a un joven que había estudiado en Filadelfia, que sabía inglés, tenía para entonces 24 años de edad, y además Victoria lo conocía cuando era niño, no Victoria sino el joven, porque estaba también formando parte del ejército de su señor padre. Era el hijo de José María Morelos y Pavón, el famoso Juan Nepomuceno Almonte, que será el primer ayudante de un presidente de la República de México, del presidente Guadalupe Victoria. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este segundo bloque de la historia que quiero vivir de este sábado. Gracias a doña Elvia C. Urquiza, que me escribe, dice que en su casa siempre nos están escuchando, que siguen esperando los Facebook Live. Perdóneme, ¿qué es eso, doña Elvia C. Urquiza? Luego me manda un mensajito explicándome qué es un Facebook Live y me está saludando desde New Jersey, allá en los Estados Unidos. Muchas gracias. Y sí, explíqueme, ¿no? A lo mejor es algo que podemos utilizar aquí y que podría servir. Algo he oído alguna vez del Facebook Live, pero no estoy muy cierto, así que le agradezco que me ayude. También quiero apreciar mucho los dos correos que me han llegado. Don Pablo García Esparza Tejeda, que me dice que está ya presente aquí en la Ciudad de México, y don Javier Arellano, que nos saluda siempre desde Nueva Orleans, cuyo correo es muy interesante. Me dicen que está escuchando el programa como cada sábado con su señora esposa, Zaira, así que saludos también para doña Zaira. Dice que estaba aprendiendo toda la historia que no pudo en la escuela, que allá nada más estudiaba para pasar el examen. Me dice que él opina que Trump, dentro de su territorio, puede movilizar al ejército a su antojo, mientras no cruce la frontera está en su derecho, que es su opinión. Y tiene usted toda la razón, con una lógica absoluta usted tiene toda la razón, salvo dos cosillas. Mire, primero, la propia Constitución de los Estados Unidos de América, que estos días he podido revisar, no le permite al presidente mover el ejército a su antojo. Fíjese, qué curioso, cuando él habló de militarizar y que iba a utilizar fuerzas militares, la respuesta del Pentágono fue no, solamente la Guardia Nacional, que son las fuerzas militares de los estados, no es el ejército norteamericano, que solamente puede emplearlo para un conflicto con guerra declarada. Y segundo, sí, tiene usted toda la razón, aun si pudiera, mientras no pase en la frontera. El problema está, y le ruego que usted puede ver mi Facebook y ver el estudio que escribí hace unos días, que empleando el método de las analogías, una vez también el presidente Polk, con todo su derecho, como usted bien me lo dice, dispuso que su ejército se estacionara en la frontera, precisamente en la zona de Matamoros, de Brownsville, pero con instrucciones de pasar. Claro, no las hicieron públicas, hoy las conocemos porque se conocen los papeles y documentos del presidente Polk, pero sí se estacionó en su frontera con todo su derecho, pero tenía órdenes de pasar cuando llegara la hora. Esa es la cuestión, que en una circunstancia actual, pues ha habido guerras por militarizaciones de fronteras. Recuerde usted cuál es el conflicto latente y perenne entre las dos Coreas, que los motivos, el casus belli como se le llama, es precisamente la frontera. Pero en fin, vamos a otro tema. Déjenme rápidamente para avanzar en esto del Estado Mayor Presidencial con unas cuestiones interesantes. Por ejemplo, voy a brincarme algunos periodos que no valen la pena. Déjenme decirles que ya el presidente Mariano Paredes de Arrillaga, después el presidente Mariano Arista, establecieron ya formalmente al Estado Mayor Presidencial. Pero déjenme detenerme un poquito en 1854, cuando es presidente de la República Antonio López de Santana, y en los días en los que, como todos sabemos, se estrena el himno nacional mexicano, ceremonias a las que en primer lugar a una no asistió Santana, a la segunda sí, pero fue acompañado precisamente de su Estado Mayor. Su Estado Mayor lo conformaba un general y 10 coroneles, uno de ellos, el coronel Yáñez,
que era parte del Estado Mayor Presidencial, fíjense nada más, era al mismo tiempo el cabecilla de los famosos bandidos de Río Frío. Eso se llama tener presencia, ¿eh? Al mismo tiempo que era ayudante del presidente de la República y formaba parte de su Estado Mayor Presidencial, al mismo tiempo dirigía una banda de delincuentes. Y no es alusión a ningún tipo contemporáneo ni nada, ¿eh? Nada más que esto puede pasar. Pero al mismo tiempo también, fíjense que el presidente Santa Anna, en esta última etapa presidencial de su vida, en su 11ª ocasión en que ocupó la silla presidencial, se le ocurrió tener una guardia presidencial quizás un poquito copiándola del Vaticano, y como supo que el Santo Padre tenía la Guardia Suiza a su servicio, él quiso contratar soldados suizos, allá de Suiza, para su escolta personal. Claro, no lo consiguió, no pudo traer suizos, pero entonces se conformó con que a los soldados más altos y de color más blanco del ejército mexicano los pasaron a la Guardia Presidencial, y para verlos mejor les pusieron barbas postizas. A ese grado llegaba Santa Anna. También tuvo ayudantes como Ford, también Benito Juárez, pero ahora una segunda etapa con Maximiliano, porque el ejemplo de Maximiliano va a ser bien importante en México. Aunque no lo crean, con eso que tenemos una especie de vocación innata por admirar al imperio mexicano y a su segundo emperador, Maximiliano, pues dejó más huella de lo que ustedes se pueden imaginar, y una de ellas fue precisamente en lo que es y lo que hace el Estado Mayor Presidencial. Miren, Maximiliano trajo a México una figura que le llamó primero el Gabinete Militar del Emperador. No tiene nada que ver con el Ministerio de Guerra, no tiene nada que ver con el Ejército, son un grupo de 5 o 6 militares que al mismo tiempo son su cuerpo de ayudantes, pero al mismo tiempo también hacen una oficinita en donde llevaban la agenda del emperador, la lista de las visitas, la lista de las condecoraciones que daba, es decir, le hacían trabajo de oficina al propio Maximiliano, porque él tenía 3 ayudantes directos, los 3 austriacos. Uno, un coronel del ejército, el conde Bombel; otro, un capitán de fragata de la Armada Austriaca, el capitán Schaffer; y otro, un capitán de corbeta también de la Armada Austriaca, el capitán Gunner. Los 3 eran amigos de Maximiliano desde mucho tiempo atrás, y los 3 pues estaban aquí a sus órdenes, con la particularidad de que el coronel conde Bombel, que era su gran amigo, era al mismo tiempo el comandante de lo que se llamó la Guardia Palatina, es decir, la guardia del emperador. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, que Napoleón el Grande tenía su guardia imperial? Bueno, pues también Napoleón quiso tener su propia guardia. No eran más de 100 soldados, eso sí, afortunadamente eran poquitos, todos ellos de origen austriaco, todos muy altos, todos barbados, eso sí, y todos con unos uniformes así de super lujo, con un peto de metal cromado por completo, con un sombrero alto de pico que terminaba también así con unos chapetones totalmente cromados, y al mismo tiempo también hubo un regimiento de caballería que les servía de escolta, al cual llamaron pomposamente Regimiento de Dragones de la Emperatriz. Al final todos ellos se fueron, los extranjeros, cuando el mariscal Bazaine emprende la retirada de las tropas extranjeras, y Maximiliano se va a quedar ya con 2 oficiales de órdenes, con 2 ayudantes, lo que podría ser su Estado Mayor Imperial. Ellos eran el coronel Joaquín Rodríguez, que va a morir en combate en Querétaro porque prefirió y le pidió permiso a Maximiliano para encabezar un ataque en lugar de quedarse únicamente como su ayudante. Y el otro, que este es muy importante para la historia del Estado Mayor Presidencial, es un jovencito, el teniente coronel Agustín Pradillo, un egresado del Colegio Militar, que servía al emperador y que será el último de los ayudantes de Maximiliano. Será el mismo también, por ejemplo, que cuando Maximiliano se rinde en el Cerro de las Campanas, va a ser él el que enarbola la bandera blanca de la rendición, el que baja el Cerro de las Campanas para entrevistarse con los ayudantes de Mariano Escobedo, y finalmente pues es el más leal de los ayudantes de Maximiliano, que pasó al retiro después de eso, pero revivió. Y me brinco, porque don Porfirio, cuando llega a la presidencia ya por segunda vez en el año de 1884-85, don Porfirio quiere revivir de alguna manera esta figura del gabinete imperial de Maximiliano, del gabinete militar, de los oficiales ayudantes, del servicio de la Guardia Palatina,
y Maximiliano vuelve a crear el Estado Mayor Presidencial a partir de una primera figura. Decide nombrar a un intendente de las residencias presidenciales, un oficial a cargo de la custodia y seguridad tanto del Palacio Nacional como del Castillo de Chapultepec. ¿Y a quién creen que eligió para ser este oficial a cargo de la seguridad personal del presidente Porfirio Díaz? Pues nada más ni nada menos que al ya general, 20 años después de madurez, Agustín Pradillo, el mismo que había sido el oficial de órdenes de Maximiliano, se va a convertir en el primer, digámoslo así, jefe de Estado Mayor Presidencial de don Porfirio Díaz. Después, más adelante, ya le va a dar don Porfirio una connotación muy precisa y muy exacta a este Estado Mayor Presidencial. Va a nombrar como primer jefe de Estado Mayor Presidencial, fíjense, eso es bien interesante porque no sucede actualmente ya, a un marino militar, al comodoro Ángel Ortiz Monasterio, que es un hombre para entonces ya famoso porque ha sido el primer mexicano marinero comandante de la corbeta Escuela Zaragoza, que le dio la vuelta al mundo y cuando regresó, pues le dio como premio a don Porfirio nombrarlo jefe del Estado Mayor Presidencial. Después sería sustituido ya con el tiempo por un general, el hijo de su compadre Manuel González, aquel que fue presidente de la República, ¿se acuerdan del Manco? A quien le dejó por 4 años la presidencia, el general Fernando González, hijo de don Manuel González, y después, al último, ya su último jefe de Estado Mayor, ya entrado el siglo XX, en los días previos a la Revolución, es el general Samuel García Cuéllar. Debo decir dos particularidades más sobre don Porfirio. Él vuelve a recrear lo que era la Guardia Palatina de Maximiliano, la cambia por un escuadrón de la Guardia Presidencial de Caballería, que fueron uniformados estos soldados, un centenar de ellos, con unos vistosísimos y elegantes uniformes estilo prusiano, pero además debo decir que don Porfirio en su Estado Mayor, como era un buen déspota nepótico, porque quería ahí a sus familiares, tenía como oficiales de sus ayudantes, para que no se molestaran mucho, a su hijo Porfirito Díaz Ortega y a su sobrino Félix Díaz. Los dos jovencillos eran parte del Estado Mayor Presidencial de su papá, del general Porfirio Díaz, presidente de la República. Y ahora pues vamos a pasar a el siguiente momento, que es el más espectacular e importante de la historia del Estado Mayor Presidencial, en la que se sacaron una estrellita de honor porque lo hicieron muy bien. Pero volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer bloque del día de hoy. Rápidamente le quiero agradecer nuevamente a nuestro amigo Iván García, que me dice que si sigue vigente el llamado sentido manifiesto. No es sentido, don Iván, es destino manifiesto, destino. Voy a platicar de la semana que entra, aunque ya lo he hablado, repito, hace como un año. Dediqué varias semanas a una serie sobre los presidentes de México y los Estados Unidos y un programa especialísimo a por qué nos odia Donald Trump. Puede usted buscarlo, lo va a encontrar, pero de todas maneras haré referencia a lo que dije hace un año, la próxima vez, si Dios lo permite, el sábado que entra. Doña Karen María González me está escribiendo, que como sabe, cada sábado, muy interesante. Muchas gracias. Algo me explica el Facebook Live, así que voy a aprender, no se preocupe. Don Rolando Orozco me saluda como siempre desde Puebla, de Zaragoza. Me dice algo sobre Francisco L. Urquizo. Efectivamente, ahorita vamos a platicar de él. Gracias, don Rolando. También le quiero agradecer, aquí tengo varios mensajes interesantes. Uno de ellos me llamó la atención. Déjenme rápidamente sintonizarlo. Bueno, doña Chispita Micú, la niña, bueno, ya no está niña, Chispita Micú nos saluda, muchas gracias. Rafita Barrios, muchas gracias. Don Jaciel Ponce me dice que si en mi opinión es un disparate que un candidato elija no usar el Estado Mayor Presidencial en caso de llegar a la presidencia. Bueno, le pueden cambiar el nombre, le pueden llamar ayudantía, le pueden llamar representantes del pueblo, lo que ustedes quieran, pero la función técnica específica que realiza el Estado Mayor Presidencial no la pueden prescindir de ella. Le pueden cambiar el nombre, le pueden cambiar su connotación, pero la función de proteger a un presidente de la República, esa es inexcusable aquí, en Guatemala, en Brasil, en Estados Unidos, en la India, en Corea, en China y en Cuba. En todas partes hay un organismo que se encarga de la protección del presidente de la República. ¿Por qué hay que proteger al presidente de la República? Porque es el hombre que tiene la mayor responsabilidad de todas, sea quien sea el presidente de cualquier partido, los que han sido y los que vengan, todos tienen
un altísimo nivel de responsabilidad que ningún otro mexicano tenemos, ¿eh? No es lo mismo que yo, mi responsabilidad sea venir aquí cada 8 días, a alguien que tiene como responsabilidad atender las demandas del pueblo de México, a su seguridad, a su bienestar y a su progreso. Sea quien sea el presidente, no me importa los que hayan sido. Y esto viene a cuento porque miren, me está escribiendo también J. Ramiro Ricardo con una pregunta estas que ya sé por qué vienen, que ¿qué me parece que Felipe Calderón tenga 78 militares a su servicio y a 18 civiles? Pues me parece correcto, como lo tienen también don Luis Echeverría Álvarez, como lo tuvo también hasta el momento de su muerte don Miguel de la Madrid Hurtado, como lo tuvo hasta el momento de su muerte José López Portillo, como lo tienen actualmente también Carlos Salinas de Gortari, como lo tiene también Ernesto Cedillo Ponce de León, como lo tiene también Vicente Fox, como lo va a tener el presidente Peña Nieto, porque justamente ese nivel de responsabilidad que tienen los presidentes de la República deben tenerlo después de serlo, porque tienen ellos una serie de decisiones, buenas o malas, eso no importa aquí, pero que siempre su vida, siempre está en riesgo, siempre. Repito, el día que yo me retire del radio, pues seguramente no habrá quien quiera eliminarme por lo que dije, pero el día que un presidente deja el poder, sí hay mucha gente interesada de deshacerle de él por lo que los afectó. Entonces yo creo que, como en todos los países, en todos los países del mundo, los expresidentes siguen sujetos a protección y tienen personal a cargo del Estado. Esto es siempre por la seguridad del Estado nacional de que se trate. Así que, sea quien sea el presidente, sea quien sea, y sea que sea el que venga de cualquier partido que gane, tiene que estar protegido. Pueden cambiar el nombre, a lo mejor se va a llamar Protectores del Pueblo, pero la función técnica específica de darle seguridad al presidente de la República y darle seguridad a los visitantes extranjeros que nos visiten, esta no puede dejarse. Don Fernando Salinas, me saluda desde McAllen, Texas, muchas gracias, está precioso el programa, muchas gracias, aprecio. Don César Daniel Vivar Mariscal, ¿qué opinión tengo del libro publicado por Enrique Krause? No lo tengo todavía, no lo he comprado, fíjese, no lo he comprado porque no he tenido tiempo, pero espero hoy o mañana adquirirlo, y si lo escribió Enrique Krause, pues es una garantía. Yo sí reconozco públicamente que Enrique Krause es el mejor escritor historiador que hay en este país, y esto yo sé que causa molestia a muchas personas, pero pues es lo que yo pienso también. Yo también pues tengo la libertad de expresión para decirlo, y ese es mi juicio muy personal. A mí me gusta mucho cómo escribe Enrique Krause, y sí, en la primera oportunidad voy a comprar su libro. Vamos a continuar rápidamente. Déjenme comentarles que en el año de 1913 el Estado Mayor Presidencial cumplió con una misión pues trágica, difícil, complicada, pero le va a permitir encontrar ese día, el día 19 de febrero de ese año de 1913, la razón de ser de su existencia. Finalmente fracasó en esa ocasión, pero lo que aconteció ese día es tan importante que vale la pena relatarlo. Fíjense, amigos, que el presidente Francisco Ignacio Madero había designado como jefe de su Estado Mayor Presidencial, compuesto por una decena de jóvenes oficiales, también a otro marino. Es la única vez que ha habido marinos mexicanos al frente del Estado Mayor Presidencial, con don Porfirio la primera vez, y después con Madero, quien designó al comodoro Hilario Rodríguez Malpica. Y entre los 10 o 12 oficiales jóvenes que estaban con él, había dos de ellos, dos jóvenes capitanes egresados del Colegio Militar, que el día 19 de febrero estaban de guardia acompañando al presidente de la República, quien se encontraba en el despacho presidencial, cuando le llegó la noticia de que la tropa totalmente se había ya alzado en su contra, encabezando la traición el general Victoriano Huerta, que venían a capturarlo, y Madero pues se sobresaltó. Estaba acompañado del presidente Pino Suárez y de otras varias personas civiles, y seguido por sus dos jóvenes ayudantes, los capitanes Gustavo Garmendia y Federico Montes, se trasladó al Salón de Acuerdos del Palacio Nacional, y allí de pronto irrumpió una compañía de soldados de un batallón de infantería que se había sublevado e insubordinado y pretendían matar al presidente. Venían a las órdenes de un teniente coronel de apellido Jiménez Riverol y de un mayor de apellido Izquierdo, y este hombre, Jiménez Riverol, ordenó: preparen, apunten, e iban a disparar, cuando el capitán Gustavo Garmendia se le adelanta, el ayudante del presidente, desenfunda su pistola y nada más dice:
al presidente nadie lo toca. Y pum, le dio un balazo al teniente coronel Jiménez de Rivero, que cayó muerto. El mayor izquierdo quiso ordenar ahora, y el capitán Montes se le adelanta a Federico Montes, también saca su pistola y de otro balazo bien certero derribaron al que osó atentar contra la vida del presidente. Los soldados se quedaron desconcertados, el capitán Garmendia les ordenó firmes y salir del salón. Con esto el presidente Madero pudo escapar de esa primera trampa. Sin embargo, pues abajo ya fue imposible porque lo desarmaron, lo tenían ya totalmente rodeado, y el general Victoriano Huerta pues simplemente le dijo: es usted mi prisionero. Pero estos dos muchachos, los capitanes Gustavo Garmendia y Federico Montes, se convirtieron en el epítome, en el ejemplo de lo que debe ser un oficial del Estado Mayor Presidencial. Hombres convencidos de su misión de ser absolutamente leales al presidente de la República, a quien deben de proteger. Es la máxima institución del Estado, la figura del presidente. Por eso hay que cuidarlo. No es un chiste matar a un presidente, ¿eh? No sabemos lo que significa eso en cuanto a la desgracia que puede venir a un país que pierde un presidente si no tiene la suficiente solidez, como sucedió en Estados Unidos, para poder soportar un suceso de esta naturaleza. Hay países enteros que se han revolucionado cuando muere un presidente, ya ha habido guerras civiles espantosas. Es un elemento, repito, de seguridad nacional, sin importar quién sea el presidente, ¿eh? Quien ocupe la silla presidencial en el futuro, electo democráticamente por el pueblo mexicano, tendrá igualmente todo mi respeto por el hecho de haber llegado allí, y merecerá también todo el cuidado y protección que le puede dar el Estado mexicano a través del Estado Mayor Presidencial. Por eso, estos dos muchachos, Garmendia y Montes, se van a convertir en los héroes precisamente del Estado Mayor Presidencial, y el día 19 de febrero es el día que se conmemoran precisamente las hazañas de los ayudantes del presidente. Fallaron, en cambio, en 1920. Don Venustiano Carranza no quiso tener Estado Mayor Presidencial y no lo tuvo, solamente se quedó con un ayudante, que era el general Francisco L. Urquizo. Como bien me dijo nuestro amigo hace un momento, que me escribió y que me preguntaba sobre él, aquí les digo rápidamente el dato, me escribieron hace apenas unos momentillos, nuestro amigo don Rolando Orozco me preguntaba sobre el general Urquizo. Sí, el general Urquizo tuvo esta fortuna enorme de ser el ayudante personal de Venustiano Carranza, pero también cuando era jovencillo y era un subteniente de caballería, formaba parte del escuadrón de la Guardia Presidencial de Madero, así que le tocó ser miembro de las ayudantías de dos presidentes, los dos muertos trágicamente. De alguna manera, bueno, Madero cuando muere ya no es presidente, había renunciado, pero Carranza, pues sí, allá en Tlaxcalaltongo fue acompañado solamente por varios amigos civiles y solamente como militar don Francisco L. Urquizo, que después será un gran novelista, pues, como ustedes bien saben. Me brinco rápidamente para decirles que el presidente Lázaro Cárdenas, porque si no, no voy a alcanzar a acabar, el presidente Lázaro Cárdenas ya es el que instituye formalmente la figura del Estado Mayor Presidencial, de las guardias presidenciales también, y es además también quien, al trasladar la residencia presidencial a Los Pinos, abandonando Chapultepec y estableciéndose en Los Pinos, ahí Cárdenas quiso vivir, no sé por qué la van a quitar ahora, pero bueno, en Los Pinos tiene como edificio vecino el antiguo Molino del Rey, allá donde fue la batalla del 8 de septiembre de 1847, este edificio histórico fue otorgado por el presidente Lázaro Cárdenas para que fuera la sede, el cuartel general del Estado Mayor Presidencial y la comandancia de las guardias presidenciales. A partir de ahí, desde entonces, en el Molino del Rey, este viejo edificio hermosísimo, allá en Chapultepec, es la sede del Estado Mayor Presidencial. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir. Gracias a don Gabriel Chaparro, que me escribe desde Connecticut, dice, cuna de la independencia gringa. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias, se lo aprecio enormemente. También don Luis Antonio Espinosa, que es un buen tema y que me pregunta que si puedo hablar un día de lo que pasó en la isla Clipperton o también Isla de la Pasión. Muchas gracias. Don Arturo García me dice que me está siguiendo con mucho interés desde Nogales, Sonora. Un saludo, muchas gracias, lo aprecio enormemente. También le quiero agradecer. Don Federico Flores me pregunta que si existe de veras todavía el Molino del Rey, los restos.
o si es reconstrucción. No, mire, en este caso es el molino auténtico totalmente reformado, no reformado, reconstruido. Es un edificio que nunca se dejó de usar desde que fue construido y a partir de 1847 nunca se ha dejado de utilizar, así que ha tenido constantes reparaciones, pero es la misma planta, la misma base, la misma forma, con obviamente es una casa que se ha venido usando durante 200 años. Tiene adaptaciones y reformas, pero es la misma base y la misma planta. Es decir, no se puede pretender que se quede la pura ruina para siempre ahí, ¿verdad? Y para poderlo ser habitable, como cualquier casa antigua, pues hay que estar constantemente pintándolo, enyesándolo, cambiándole los baños, etcétera, etcétera, etcétera. Don Israel de la Cerda, muchas gracias. Los saludo, gracias por el comentario que me hace acerca de los militares del Estado Mayor. Yo también tengo muchos amigos allí y créanme que merecen todo mi aprecio. También don Pedro Rodríguez León, me saluda desde San Miguel el Alto, acá en Iztapalapa, muchas gracias. Don Gerardo Guadarrama, es un interesante programa. Don Carlos Esquitín Díaz, que respecto a lo de Trump, que escuché en un programa que en casos de movilización las tropas no pueden ir armadas y solo redondeando los presidentes de México la residencia oficial tiene función o efecto, por eso existe en la mayoría de los países. En efecto, es parte de una especie, yo no diría cultura, pero sí de una uniformidad general de que hay que proteger a los presidentes en todas partes. También me saluda don Elías Moreno, desde Moreno Valley, California, muchas gracias. Y la última de hoy, don Ernesto Romo Pérez, que me hace notar una cosa muy, muy interesante. Justamente en los lugares donde no hay protección a los presidentes, lugares muy civilizados como Suecia, el primer ministro Olof Palme, como todos recordamos, andaba paseándose sin ninguna protección y simplemente pues lo mataron. Y eso en un país donde nadie se imagina que ahí puede haber crímenes. Y este es un problema, me dice don Ernesto Romo Pérez, cosa que comparto, para la seguridad de todos nosotros, no nada más del jefe de Estado. Totalmente de acuerdo con usted. Déjenme irme hacia el final. Primero, también el Estado Mayor Presidencial en México tiene su nota roja, su manchonzote, porque fueron ellos, me estoy brincando muchos años, fueron ellos quienes, a las órdenes de su jefe, el general Luis Gutiérrez Oropesa, como hoy está bien comprobado y demostrado, fueron quienes causaron la violenta respuesta y la masacre del 2 de octubre de 1968. Cuando aparecieron hace ya varios años los documentos y memorias del general Marcelino García Barragán, quien fuera secretario de la Defensa Nacional, él sí reconoce y acepta que el ejército mexicano, cumpliendo su función de guardián de la seguridad interna, pero atendiendo sobre todo a una directriz específica del presidente de la República y a través de los propios protocolos que ellos tenían, específicamente en sus manuales de cómo sofocar y disolver disturbios civiles. El ejército mexicano participó, sí, lo reconoce él, y quizás estuvo bastante mal, reconoce que participó en varios actos para disolver manifestaciones. Por ejemplo, tomaron la Escuela Nacional Preparatoria el día famoso del bazucazo. Ustedes recuerdan esta historia, que por cierto este año cumplirá 50 de haber sucedido y vamos a dedicar una serie ya allá por octubre a los dos acontecimientos notables del 68, tanto el movimiento estudiantil como la Olimpiada, que es la otra cara de la moneda. Pero volviendo al tema de la represión estudiantil, el ejército también tomó el casco de Santo Tomás, la unidad profesional de Zacatenco, tomó la propia ciudad universitaria, desalojó el zócalo de los manifestantes utilizando tanques y había sido comisionado también para disolver la manifestación en la Plaza de las Tres Culturas allá en Tlatelolco, sin sospechar que iban a una trampa, porque resultó ser que en el edificio Chihuahua, allí estaban ya apostados oficiales del Estado Mayor Presidencial que, cumpliendo las órdenes, repito, del general Luis Gutiérrez Oropesa, son los que inician el tiroteo y el primer disparo que hace uno de ellos da directamente en el cuerpo del general Hernández Toledo, el comandante del destacamento militar que estaba abajo de la plaza. Y como hoy se sabe ya, gracias a los videos, a las fotografías y a los documentos, los soldados que estaban afuera, abajo, no disparan a la gente, disparan hacia arriba para tratar de contrarrestar el efecto del fuego de los francotiradores, de los que hoy sabemos ya que eran del Estado Mayor Presidencial. Así que aquí sí, tache para el Estado Mayor Presidencial. En otros tiempos, y déjenme simplemente adelantar,
pues el Estado Mayor Presidencial ha cumplido con otro tipo de misiones. Déjenme ir un poquito atrás en los años. En la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando era presidente de la República el general Manuel Ávila Camacho, ustedes recuerdan que había designado como secretario de la Defensa Nacional, el primer secretario de la Defensa Nacional ya con ese título, al general Lázaro Cárdenas, quien por supuesto cumplió con una labor destacadísima manteniendo fuera de la guerra y fuera también de alianzas muy inconvenientes con Estados Unidos a México. Sin embargo, los gringos ya saben cómo son, Dios mío, o sea, lo estamos viendo y eso se ha repetido. Lograron tener una especie de amigo en el jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Salvador Sánchez, quien permitió el acceso a nuestro país y particularmente en la península de la Baja California de varios destacamentos de oficiales norteamericanos con el pretexto de que venían a instalar estaciones de radar en diversos puntos de la península, a los cuales el general Cárdenas fue y sacó. Y después tuvo un enfrentamiento muy fuerte con el presidente de la República por culpa de este jefe de Estado Mayor Presidencial que se puso demasiado pro gringo. Déjenme brincarme a un momentito de humor rápidamente. En la época del presidente Miguel Alemán Valdés, el jefe de Estado Mayor Presidencial era el general Santiago Piña y el secretario de la Defensa Nacional era el general Gilberto R. Limón. Y entonces la gente se divertía mucho, los militares, diciendo: ¿tú de qué prefieres, de piña o de limón? ¿O con quién estás, con limón o con piña? Es decir, sonaba chiste, no eran enemigos, al contrario, eran muy amigos, pero pues era un momento, digámoslo así, de solaz y de esparcimiento entre los mexicanos al saber que sus jefes de Estado Mayor Presidencial y secretario de la Defensa tenían nombre de frutas, ¿verdad? Y de frutas para hacer limonadas los dos. Me voy a brincar rápidamente a la época de don José López Portillo. Aquí el jefe de Estado Mayor Presidencial fue un militar de primera, un señor general. Con este sí mis respetos porque es un hombre de un prestigio enorme, don Miguel Ángel Godínez Bravo, que además años después les tocará ser el comandante militar de la primera región cuando la guerra en Chiapas en 1994, pero en sus inicios, como siendo un joven general brigadier, fue el jefe de Estado Mayor Presidencial del presidente José López Portillo, quien además le dedica algunas líneas muy encomiosas, muy halagüeñas en sus propias memorias, pero cierra con un comentario muy chistoso. Al parecer, el general Miguel Ángel Godínez había detectado el peligro que tiene todo presidente, de que andando en la calle, en alguna plaza, en un evento público, en una gira por la calle, es motivo de riesgo porque cada vez las armas de fuego son más precisas y hay armas especiales para francotiradores. Ustedes recuerdan quizá esta película que acaba, hace 2 o 3 años se estrenó, de un francotirador norteamericano en la guerra allá de Irak. Bueno, así también sucede en México. Puede haber, si meten armas de todo tipo, no duden que pasen las de un rifle de alta potencia y de alta precisión, y entonces el Estado Mayor Presidencial tiene que estar atento para cubrir cualquier contingencia de que el presidente pueda ser objeto de un tiro de larga distancia. Y el general Miguel Ángel Godínez Bravo es el que idea, el que se le ocurre esta fantástica y fabulosa y chistosa idea de que cuando el presidente ande en la calle en descubierto, los oficiales del Estado Mayor Presidencial tengan cierto parecido con él, para que un tirador a larga distancia pues se confunda y no sepa exactamente quién es. Así pasó, y López Portillo dijo que le consiguieron pelones, como él era medio calvo, para que anduvieran con él. Y si ustedes se fijan, a partir de él, los oficiales de Estado Mayor sí tienen cierto parecido toponímico, antropomórfico con los presidentes de la República. Había chaparritos morenitos de lentes con Felipe Calderón, había altos güeros y de bigotazo con pelo negro con Vicente Fox, y así cada uno le han buscado oficiales que lo acompañen como una especie de escolta, que medio se parezcan a él a lo lejos por aquello de un francotirador. También debo decirles que el Estado Mayor Presidencial tuvo pues un momento de poquito se tropiezan con Miguel de la Madrid, cuando el general Carlos Humberto Bermúdez, en los días en que el pueblo protestaba airadamente en el Zócalo capitalino por aquello del fraude electoral del 88, ¿se acuerdan cuando se cayó el sistema? El general Carlos Humberto Bermúdez, quizás aterrorizado porque la multitud parecía asaltar Palacio Nacional, que lo estaban apedreando y le pegaban a la puerta, el general se le ocurrió decirle al presidente que iba a disponer que saliera una fila de soldados para colocarse frente a Palacio, pero el presidente Miguel de la Madrid, según cuenta en sus memorias, se opuso rotundamente y quizás en su mente pasó
la imagen de una fotografía que todos hemos visto en los días de la escena trágica, cuando frente a Palacio Nacional estaban los soldados colocados. Así que Miguel de la Madrid no dejó actuar e impidió bien la reacción que tuvo, quizás un poco temeroso, el general Carlos Humberto Bermúdez. Debo decir también que el caso de Colosio, que fue muy penoso, pues es el general Domiro García el responsable de su seguridad, pero no era en ese momento miembro del Estado Mayor Presidencial, estaba comisionado fuera atendiendo la propia seguridad del candidato, así que pues no es una pérdida para el Estado Mayor Presidencial. Hay que reconocer pues que es un cuerpo importante. Le pueden cambiar el nombre, repito, a lo mejor le pueden llamar los protectores del pueblo, pero seguirá existiendo. Por hoy, muchas gracias. La semana que entra ya avisé el tema, hablaremos de Trump y sus cosas. Y por hoy, muchas gracias a Daniela García en la producción, a don Raúl Cruz en los controles y a todos ustedes, amigas y amigos. Pásela, pero muy bien. Y de veras, nos escuchamos, si Dios quiere, aquí dentro de 8 días.